De Dios. Hoy tengo dos objetivos. Uno, hablar un poco de un tema que tiene que ver con la unidad de la iglesia. Y el segundo, explicarles una forma de cómo mirar la Biblia, que es muy importante, ambos temas, ¿no? Y cuando lo haga estoy confiado de que hay gente por Zoom, ¿no? ¿Sí? Y que va a quedar grabado y que usted va a hacer... Hay algo en los WhatsApp, acá no se usa tanto, en Argentina se usa mucho el WhatsApp, que son los estados. Entonces usted en el estado puede subir el link del Zoom para que otros lo vean, porque hoy vamos a hablar de algo sumamente importante. Voy a leer el verso 1 del capítulo 4, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Miren, la forma de andar dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No hay punto, sigue, ¿no? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí nomás, después vamos a leer algo más, pero hasta ahí no más. ¿Está bien? Bueno, una pequeña oración, permítame hacer. Señor, oramos para que nos hables, queremos oír tu voz, tu palabra, que nos transforme el alma, los que estamos aquí, los que están por Zoom y los que han de oír este mensaje. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, la primera cosa que quiero decirte es que cuando, por ejemplo, Efesios es un buen libro, que a mí me va a ayudar a mostrarles a ustedes, que nos acercamos a libros de la Biblia que son como conocidos. Si yo le digo Zacarías, ya hasta luego a usted le cuesta encontrarlo. Pero Efesios parece conocido. Bueno, ese es el problema. Tal vez no lo conocemos lo suficiente. Y ahora voy a explicarle cuál es la idea de Efesios para que lo entendamos. En segundo lugar, hay otro tema que tiene que ver con que si yo miro un texto, tengo que ver el contexto. El contexto. Por ejemplo, usted piense, hay una frase muy importante en este capítulo 4, el verso 27, que dice: no deis lugar al diablo. Es una frase extraordinaria, pero está colocada en medio de este tema que hoy vamos a desarrollar. No está colocada en el libro de Hebreos, de Pedro, de Santiago. Entonces, ¿dónde está colocado el mensaje? Es el contexto. A ver, voy a explicarlo de otra manera. Cuando era maestro de escuela, profesor hace muchos años, 40 años atrás, antes de ser misionero, se enseñaba a los niños a leer con algo que se llamaba la palabra generadora, que ni sé si ahora se usa o no, pero en vez de enseñarle las letras, le enseñaban la palabra, una palabra. Y después le enseñaban la oración y después volvían a la letra. ¿Entiende? Iba de la palabra a la oración y a la letra. Bueno, esto es lo mismo. La idea no es mirar la letra. Veo el verso, capítulo 4, verso 1. Tengo que ver todo el libro. Cuando entiendo todo el libro, puedo volver al versículo y ubicarme. Entender todo el libro de Efesios es algo que te va a abrir la mente para después leer el libro de Efesios. El libro de Efesios tiene dos partes bien marcadas, muy diferentes, el capítulo 1, 2 y 3 y el capítulo 4 al 6. Voy a hacer un gráfico que tengo acá, lo voy a mencionar rápidamente para que vean. Ustedes en su mente tienen que tener una línea y ponen de acá Efesios 1 al 3 y acá Efesios 4 al 6. Pablo está escribiendo desde la cárcel. Ahora, antes de esto le quiero decir que los primeros 3 capítulos de Efesios son uno de los escritos más elevados teológicamente del apóstol Pablo. ¿Y saben de qué habla? Que él nos escogió antes de la fundación del mundo, habla de la eternidad. Ahora de nuevo, cuando yo estudio la Biblia, tengo que pensar en dónde lo escribió. Lo escribió en una cárcel sucia, oscura, con hambre. En esa cárcel habló y escribió el tema de la eternidad. Tenía su mente llena de eternidad. Tu mente a veces está llena de problemas, preocupaciones. Él tenía paredes sucias, estaba preso, oscuro, con frío, con hambre, ¿viste? Por eso pedía libros para leer, el capote. Estaba lleno de eternidad, o sea,
si vos te sorprendés, porque vas a leer, si estudias mucho, capítulo 1, 2 y 3, un montón de comentaristas que dice, es tremenda la teología de Pablo, lo elevado que va a la eternidad antes de la creación, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y nos selló con su espíritu, y nos puso en lugares... Y toda esa mente que él transmite a la eternidad estaba en una cárcel oscura. ¿Entendés la grandeza del pensamiento de Pablo, del corazón que tenía en medio de ese lugar? Ahora bien, cuando vos trazas esa línea entre el capítulo 1 y 3, todo se te hace claro. Mira, en el capítulo 1 al 3 está la riqueza espiritual, ¿no? Y en el capítulo 4 al 6, el caminar espiritual. O sea, acá somos ricos espiritualmente, acá en capítulo 4 al 6 es el andar espiritual. Ahora voy a explicar esa palabrita andar. En el capítulo 1 al 3, siempre tenga aquí la línea, ¿no? Está la posición del creyente, es lo que somos en Cristo. Y de este lado está la práctica del creyente. Fíjese, en tercer lugar, Dios nos ve a nosotros en Cristo, capítulo 1, 2 y 3. Siempre usted tenga la línea ahí, capítulo 1, 2 y 3, como Dios nos ve en Cristo. El capítulo 4, 5 y 6 es cómo el mundo ve a Cristo en nosotros. El capítulo 1 al 3 habla de los privilegios que tenemos. El capítulo 4 y 5 y 6 de la práctica. ¿Ve? Acá todos los privilegios, acá todo lo que hay que practicar. Es como decir, usted es hijo del rey, viva como hijo del rey. Usted tiene dinero, viva como tenga dinero. Si usted no tiene dinero, no viva como pobre. ¿Entiende? Tiene que vivir en consonancia a eso. En el capítulo 1 al 3 está la doctrina. Siempre dos columnas, la doctrina. Capítulo 4, 5 y 6, el deber. Esto es lo que creemos, pero esto es lo que tenemos que hacer. En el capítulo 1 al 3 está la revelación, o sea, todo lo que Dios nos ha dado en Cristo ha revelado. En el capítulo 4, 5 al 6 está la responsabilidad. Es como si yo te dijera, bueno, mira, vos no tenías nada, pero yo te dejo dinero en el banco, una casa, carros. Ahora vos tenés que hacerte responsable de lo que recibiste. Bueno, esto es lo que está la línea diferencia. Una cosa es la riqueza que recibí, otra cosa es la responsabilidad que tengo. Algo más que tengo aquí anotado, las bendiciones del creyente y de este lado la conducta del creyente. Algo más, podría seguir porque la lista es larga. Nuestra herencia en Cristo, capítulo 4 al 6, nuestra vida en Cristo. O sea, esto es lo que heredamos, ¿sí? Ciudadanos del cielo, todo. Nuestra vida, ¿cómo es? Dos o tres cosas más. La obra de Cristo en nosotros, o sea, cómo Dios obró en nosotros, capítulo 4, 5 y 6, la obra de Cristo a través de nosotros. O sea, se va al terreno práctico. Todo el capítulo 4, 5 y 6 va a hablar de los matrimonios, de los hijos, de los padres, de la guerra espiritual, de los amos, del trabajo, del rencor, de la amargura, de la ira. ¿Entiende? Toda práctica. Algo más que les quiero decir. Nosotros en Cristo, capítulo 1 al 3, siempre acá el capítulo 4 al 6 es Cristo en nosotros. Acá está una frase, capítulo 1 al 3, lugares celestiales, los lugares celestiales que tenemos. Capítulo 4 al 6, nuestro caminar terrenal. Así que podría seguir, pero ya no tengo el tiempo para hablar de esto, pero espero que con tal vez dos palabras, doctrina y deber, o privilegios y responsabilidad, yo me conformo con que sepa eso. Lo que está diciendo es que usted tiene un montón de cosas, capítulo 1, 2 y 3, usted no hizo nada para tenerlas, yo tampoco, desde el momento que somos salvos, y ya que somos salvos y tenemos eso, ahora tenemos que vivir de acuerdo a eso. Y de eso va a hablar capítulo 4, 5 y 6. Ahora vamos a hablar un poquito del capítulo 4, 5 y 6. Y quiero mostrarles algo muy sumamente interesante del capítulo 4, 5 y 6. Primero, observe que dice verso 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Aquí está la palabra andar. Esta es una palabra importantísima porque esta palabra se repite en varias veces. Por ejemplo, capítulo 2, verso 2,
Dice allí, ven que estoy sin los anteojos, capítulo 2, verso 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, capítulo 2, verso 10, no quiero aburrirles con todos los textos, pero dice allí, porque a obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si te fijas, capítulo 4, que andemos como es digno del Señor, capítulo 4, verso 17, capítulo 4, verso 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como las otras personas, los gentiles. Capítulo 5, verso 2, interesante cuando dice ahí, y andad en amor como Cristo nos amó. 5, 8 dice lo mismo, y ahí me detengo porque si no tenemos que seguir, ¿no? Y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois, dice, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Ustedes tienen que andar. Andar es caminar o vivir la vida. Ustedes tienen que vivir una vida que tenga consonancia al tipo de posición que Dios les dio. Tu trabajo, tu relación con el dinero, la relación con el sexo opuesto, la relación en el matrimonio, la relación con la vida, tiene que estar en relación a lo que tenés. Por eso la palabra es fantástica, andar. Dice, ustedes tienen que andar. Te pido, te ruego. Es interesante que algunos no observan, en el verso 1 dice, preso. ¿Te olvidás dónde estoy? Estoy en la cárcel, y estoy preso por el Señor y en el Señor. Así que como preso, ahora no dice yo como apóstol, yo como el anciano de la iglesia, yo como el predicador de los predicadores les exhorto, no, yo estoy preso en el Señor, pero te ruego que andes, que vivas una vida en consonancia a la vida que Dios quiere que vivamos por lo que tenemos. Y habla de andar en unidad, ahora voy a hablar de eso. En el verso 17 al 32 habla de andar en santidad, y entonces va a hablar de que ya no mientan más, de que no tengan amargura, no tengan rencor. En el capítulo 5, verso 1 en adelante, dice, acabo de leerlo, anden en amor, como Cristo también nos amó. Fíjate en el capítulo 5, verso 7, acabo de leerlo, andar en luz. Y por último, el capítulo 5, verso 15, que lo voy a explicar en un momento, hasta el capítulo 6, verso 9, dice andar en sabiduría. Anden no como los necios, sino andad sabiamente. Así que el resumen es, capítulo 4, 5 y 6, tienen que andar, vivir una vida correcta, una vida en unidad, una vida en santidad, una vida en amor, una vida en luz, una vida en sabiduría. Y luego les va a hablar, capítulo 6, de la lucha que tenemos de permanecer firmes. No tenemos batalla contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Y termina el capítulo. Ahora vamos de nuevo a capítulo 4, verso 1, y vamos a tratar de explicar estos versículos que tienen un tremendo contenido para nuestras vidas. Si ustedes ven, dice, yo ahora pues preso en el Señor, os ruego que anden como es digno. Digno es una palabra interesante, habla de axios, es una palabra griega para peso. Anden como es digno de su vocación. Vieron que en algún momento de la historia, no sé si ha sido real, la gente daba el dinero de acuerdo al peso del rey. O sea, su peso en oro, decía. Entonces el rey pesaba 100 kilos, le daban 100 kilos de oro, ¿no? Yo me llenaría de dinero así, pero bueno, está bien. Esta es la palabra. Ustedes tienen que tener el mismo peso. Si capítulo 1, 2 y 3 dice que tenés un tremendo peso de bendiciones, de privilegio, de todo lo que Dios... Vos tenés que andar de acuerdo a ese peso. La balanza tiene que estar equilibrada. Así que anden como es digno. Tengan la dignidad de andar así, dice, como es digno, ¿de qué? De la vocación con que fueron llamados. El verso 1 te dice, anden como te expliqué, capítulo 1, 2 y 3, como fuiste llamado. Ahora vos vivís en consonancia a eso. Y entonces, dice dos cosas, la exhortación a la unidad, verso 1 al 3, y después va a explicar en el versículo allí 4 al
al 6 los elementos de la unidad. Ahora déjenme detenerme en esto que es extraordinariamente maravilloso. Primero les exhorta a estar unidos. Otra vez vuelvo para atrás. Es notable, él arranca con un primer tema, la unidad. ¿Viste por dónde arranca? Después va a hablar de la amargura, el rencor, las palabras, la mentira, el esposo, la esposa, el padre al hijo, obedecer, honrar, al siervo al amo. Pero arranca con la unidad. Y entonces dice, miren, anden como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y dice, ustedes para andar así necesitan 3 actitudes. 3 actitudes para andar dignamente, para tener unidad. Estamos hablando de andar en unidad. Número 1, anden con toda humildad. ¿Observan la primera palabra? Cuando vos lees esta palabra humildad, decimos así, los mensajes de humildad, hay que ser humilde. En el contexto que Pablo vivía, la humildad era la de los esclavos, o sea, era humillante. Un ser humano o un griego común pensaba que la humildad no era buena, que la humildad no correspondía, que la humildad era rebajarse, ¿entendés? Entonces el Señor la levanta, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pablo la reafirma, que una característica fundamental de tu carácter es la humildad. Ahora acordate, 3 actitudes porque está hablando de la unidad. Así que sumá, primer elemento, tenés que mantener esta humildad, que es lo opuesto al orgullo. Y a propósito, si querés destruir la unidad se destruye por medio del orgullo. Es primera en la lista porque ustedes saben que el orgullo promueve la desunión. Primera en la lista, así que dice primero humildad. Después dice y mansedumbre. Mansedumbre es prautes, es una palabrita griega muy linda que habla de el control de los sentimientos. ¿Viste? Es los derechos bajo control. Yo siento ganas de matar a mi hermano y hermana en la fe, ¿está bien? Pero lo siento. Cualquiera que se casó sabe que algún día, especialmente las esposas, tienen sentimientos de matar a su marido. ¿Pero lo mataron alguna vez? ¿Alguna mató a su marido? ¿No? ¿Estás seguro? ¿Cómo sabes? No sabes si se despertaste antes de que te diera el cuchillo o el café que te puso. Porque no vivimos por sentimientos. ¿Qué hombre se sintió una mañana que no tenía sentimientos para ir al trabajo? Entonces, prautes es los sentimientos bajo control. Tenés que ser manso, es una palabra que se usa en Gálatas 6.1, por ejemplo, restaurar con espíritu de mansedumbre, y en varios textos más que no viene al caso. ¿Saben acá la palabra manso es la opuesta a la autoafirmación? ¿De qué está hablando el contexto grande? Lo que Cristo nos dio, cómo tenés que vivir. ¿De qué habla el contexto más chico? La unidad. ¿Cómo vas a ser humilde? ¿Cómo vas a ser unido? Primero humildad y después mansedumbre, que tiene que ver, y es lo contrario a la autoafirmación. ¿Entendés? Voy a decir, no, yo quiero esto y se hace lo que yo digo. No, mansedumbre, prautes. Ahora seguí con la tercera. Estoy preocupado por el tiempo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. La tercera palabra ahí es muy interesante. Dice, soportándonos con paciencia, porque ahora a la palabra humildad y mansedumbre le agrega la palabra paciencia. Si esa es la has oído, macrotimia o macrotumia, que es el soportar situaciones difíciles y personas difíciles. Lo he explicado mucho porque es facilito de aprender en griego. Macrotumia, macro es grande. En Argentina hay un supermercado como Walmart acá, pero se llama macro, ¿está bien? Y tumia es hervir, eso es que se calienta, el agua cuando se calienta para el café. Entonces es grande en calentarse, tarda en calentarse, tarda en desbordarse, tarda en molentarse. Es una persona paciente, tiene esta paciencia que lo domina y que lo controla y que lo lleva a soportar, aún hasta llega a la paciencia, es resiliente, o sea, hasta el extremo.
Llega hasta el extremo, ¿sabe por qué? Por mantener la unidad. ¿De qué estamos hablando? De la unidad. ¿De qué estamos hablando? De andar en unidad, porque tenemos todo lo de Efesios 1, 2 y 3. Así que 3 actitudes. Miren que estoy de maestro hoy. Número 1, ¿qué palabra era? Humildad. Número 2, mansedumbre. Número 3, paciencia. El que no contesta no cena hoy, ¿eh? Bueno, ya cenaron. Bueno, está bien. Yo tengo acá un bonito de $100. El que no tengo. Estas 3 cosas. Siga el texto. Dice entonces, como consecuencia de esto, la conducta va a ser soportándoos los unos a los otros en amor. Ahora, espere, vamos texto por texto, palabra por palabra. Pablo no dice, bueno, sopórtense. No, le dice, miren, nos escogió en Cristo, tenemos lugares celestiales, no sé yo, todo eso, sí. Ahora vivan con ese peso, de acuerdo a ese peso. Y no le dice, bueno, ahora sopórtense. No, primero para soportarse deben tener humildad, mansedumbre y paciencia. Ahora, ¿qué dice? Soportando los unos a los otros, solícitos. Solícitos es una palabra griega también muy interesante, es un participio. Bueno, no me voy a poner muy gramática porque es complicado y no tiene sentido, pero esta palabrita es sublime porque primero usted va a ver algo que yo ahora voy a explicar, que no dice que usted debe hacer la unidad, sino solamente guardarla. Solicitud se traduciría hacer todo esfuerzo diligente. Ahora yo le voy a preguntar, ¿qué esfuerzo hace usted para mantener la unidad de su iglesia? Si murmura, está en contra. Si no tiene humildad, está en contra. Si usted no tiene paciencia, está en contra. Si no tiene mansedumbre, está en contra. Se deja manejar por los sentimientos. Entonces, usted hace todo lo posible. Esta persona, Dios quiere que sea el creyente sea solícito, que haga todo el esfuerzo con lo máximo que pueda para guardar la unidad. Ahora sigamos leyendo. Para guardar la unidad del Espíritu, y ahora pone una forma de guardarla, va a ser en algo que nos vincula, que es paz. Lo peor que hay es los problemas interpersonales en la iglesia. Y la verdad, hermanos, no lo digo por tu iglesia, pero si querés ponerlo a tu iglesia, ponelo. Yo lo digo por la mía. Es una vergüenza los testimonios, los malos testimonios que hemos dado gritando entre hermanos, discutiendo entre hermanos, a veces en presencia de creyentes nuevos, a veces en presencia de inconversos, porque aún una discusión acalorada en el fondo de una iglesia, siempre en el fondo, es una vergüenza. Porque la solicitud de guardar la unidad es un vínculo de paz. ¿Está bien? Ahora, recién estamos empezando, por eso me preocupa el tiempo, pero mire cómo es el tema de la unidad, tiene que arrancar de todo el contexto. Vamos a seguir leyendo el texto. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y entonces dice, usted debe guardar una unidad que ya tenemos. Y él primero tiene la exhortación a la unidad, ahora va a hablar de los elementos de la unidad y habla de 7 cosas que te unen, como diciendo, tenés muchas razones para estar unido. Cuando uno piensa en la familia, por ejemplo, digo, bueno, mi esposa es mi esposa, mis hijos son mis hijos. Estábamos hablando el otro día de las nueras, de los yernos. ¿Quiénes son? Las esposas de nuestros hijos. Los hijos de ellos son los hijos de nuestros hijos, son nuestros nietos. Entonces tenemos demasiados vínculos que nos unen como para romper esos vínculos, ¿entendés? Entonces Pablo te explica los 7 vínculos. Vamos a verlos, total, rápido. Dice, primero, no empieza hablando, bueno, ahora van a ver por qué empieza así. Primero dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, ¿no? Un cuerpo se refiere a la Iglesia Universal, a todo creyente que nos ha involucrado en el cuerpo de Cristo. Y después un espíritu. Es el Espíritu Santo que mora en la Iglesia. Observen el tema del espíritu, recuérdenlo, ahora voy a volver para atrás en un momento.
Después dice, aparte de tener un cuerpo, un espíritu, tenemos un mismo llamado en una misma esperanza de nuestra vocación. O sea, tenemos una misma esperanza. Compartimos la misma esperanza. ¿Qué queremos lograr? Bueno, queremos ganar las almas, queremos conocer a Dios, vamos hacia el cielo, Él nos va a venir a buscar. Tenemos la misma esperanza, hemos sido llamados por vocación, ya lo expliqué, Pablo dice capítulo 1, 2 y 3. Después dice, tenemos un Señor, un solo Señor, que ahora Cristo aquí aparece como cabeza de la iglesia. Y luego dice, y una fe, aquí no es una fe objetiva, sino subjetiva, o sea, no es la fe como doctrina, sino la fe salvífica que nos aceptó Cristo. Estamos unidos. Ese hermano que a usted le molesta tanto, esa hermana suya, porque ella puso la fe en la misma persona que usted puso la fe, Cristo. Usted no sabe cuánto Cristo puede unir a dos personas. Por ejemplo, Salmo 119 dice, compañero soy yo de los que te temen. ¿Por qué tenemos amistad, como hablábamos con Liliana hoy, con Luis y Orquídea de tantos años? No nos vemos mucho, nos vemos cuando venimos, pero amamos al mismo Señor, amamos la misma obra, la misma Biblia, compañero soy yo de los que te temen. Entonces Pablo dice, a ver, usted no entiende que cuando hacemos algo en contra de la unidad, vamos en contra de una unidad que ya tenemos. Y a pesar de toda su murmuración y toda su falta de humildad, o la mía, a pesar de toda mi falta de mansedumbre, mi falta de paciencia, usted no va a poder romper esa unidad porque es más fuerte que usted. Pero es una pena que querramos destruir y no seamos solícitos en guardar. Ahora sigamos. Dice un Señor y una fe, dice allí, y después un bautismo. Puede referirse al bautismo en agua. Y dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos. La palabra todos la pone 4 veces y está hablando de todos los creyentes. ¿Usted vio el énfasis que hace en todo? Como diciendo, todos, no queda nadie afuera en este barquito. Todos, no esa hermana que se queda afuera, todos. Porque tenemos un Dios y Padre de todos, no de toda la humanidad, de los creyentes, el cual es sobre todos los creyentes, y por todos los creyentes y en todos los creyentes. En ese todo incluye al hermanito y a la hermanita que genera conflicto, o a usted y a mí que generamos conflicto, porque yo sé que genero conflictos. Ahora dice, ahí tenemos una unidad increíble, pero cuando usted llega a este punto, hay 2 observaciones muy interesantes. La primera es que en estos 7 conceptos brilla la Trinidad, porque habla del Espíritu, del Señor y Dios Padre. Lo segundo interesante es que no comienza a hablar del Padre, del Señor y del Espíritu. ¿Usted vio? Primero dice, tenemos un Espíritu, después un Señor y Dios, un Dios. Cambia al revés. ¿Por qué? Porque dice, solícitos en guardar la unidad de ¿qué? Del Espíritu. Así que empieza por el Espíritu Santo, sigue por Cristo y termina con Dios y Padre. Creo que Pablo es muy claro en estos 6 versículos, que obviamente hay mucho más para aprender, para hablar y para exhortarles a andar en unidad y para explicarles esta base que tiene la unidad. Ahora, comienza entonces a leer otra parte usted, que es en el versículo, que no vamos a dedicarle tanto tiempo, pero luego comienza a decir en el verso 7, pero cada uno de nosotros, y sabe, ahí comienza otro tema muy interesante, que son las formas que Dios nos ha permitido preservar la unidad. ¿Entiende? Primero nos dio en estos 6 primeros versículos esta exhortación y estos elementos de la unidad que tienen que ver con la base de la unidad, pero ahora la preservación de la unidad. Cuando habla de la preservación de la unidad, yo estoy viendo porque no voy a poder mencionar todo, pero primero menciona la distribución de los dones. Entonces dice,
Dios ha preservado la unidad y hay unos elementos que ustedes tienen que entender, una herramienta que es a cada uno de nosotros, fue dado a cada uno de nosotros la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Déjenme explicar, está hablando de los dones, no voy a explicarlo todo, pero Efesios 4, Romanos 12 y 1 Corintios 12 habla de los dones. Cuando habla de los dones, no voy a explicar aquí los que dice pastores, maestros, evangelistas, no voy a hablar exactamente de los dones, sino el propósito de esos dones. Pero cuando habla de los dones, nos introduce aún más en la unidad, porque dice, miren, la forma de preservar la unidad es que Dios ha distribuido dones. Entonces, cuando distribuye el tema de los dones, yo voy a viajar por un momento, sin llevarles a ustedes, a 3 capítulos de 1 Corintios. Si a usted se le quedaron algunas neuronas todavía despiertas, porque arrancó muy temprano, ¿vio? Dije que Romanos 12 y 1 Corintios 12 y Efesios 4 son los 3 pasajes que hablan de los dones. 1 Corintios 12 hay que leerlo con otros 2 capítulos, el 13 y el 14. En esos 3 capítulos, él habla algo de los dones, que lo voy a meter acá en Efesios y que tiene que ver con la unidad. En primer tema, cuando dice, bueno, ustedes saben, 1 Corintios 12 dice, hay un cuerpo, hemos sido introducidos en el cuerpo, algunos son oreja, otros son nariz, otros son boca. Recuerda que Pablo dice a cada uno, según Dios le ha dado, lo puso en el cuerpo, y dice, la oreja no le dice al pie, hey, quiero ser pie, la mano, se pone medio cómico Pablo para explicar esto. Y habla de la unidad. Cuando habla de la unidad, está diciendo, bueno, miren, los dones nos recuerdan que pertenecemos a un solo cuerpo y ese cuerpo tiene una sola cabeza que es Cristo. Entonces, si a mí me duele la mano, me molesta todo el cuerpo. Y si me duele el ojo, me molesta todo el cuerpo. Porque lo que está hablando, que no obviamente tenemos el tiempo, es que nos afectamos unos a otros. Nos ayudamos unos a otros y nos relacionamos unos a otros porque tenemos una unidad indivisible. Somos del mismo cuerpo. Unidad, 1 Corintios 12. Después, en 1 Corintios 12 también habla de la diversidad. Dice, porque aunque estamos en el cuerpo, uno es oreja, otro es mano y otro es pie. Y Pablo entonces empieza a explicar, no puedo leerlo, pero ustedes léanlo o lo recuerdan. Dice, ¿qué es más importante? A ver, ¿quién de ustedes piensa que hay una parte de su cuerpo que es más importante que otra? ¿Alguno? Alguno dice, tengo 2 orejas, te doy una. Ustedes saben que yo tenía un anciano de iglesia que se dedicaba a arreglar los pies de la gente. Allá se le llama podólogo, pedicuro, no sé cómo le dicen acá. ¿Cómo le dicen? Los que curan las uñas, sí. Podólogo, bueno. ¿Sabe lo que me decía este hermano? Que había gente que le decía, sáqueme el dedo meñique. Porque el dedo meñique se le hace otra palabra muy argentina, no la van a conocer. Se le hincha, en Argentina se dice juanete. ¿Cómo se llama acá? Callo, pero que se le agranda el dedo así. Bueno, allá dicen juanete, entonces sáquemelo. Él me contaba que si le corta el dedo meñique, usted pierde toda la estabilidad del cuerpo. Ese dedo infeliz e inservible y chiquito le permite estar bien parado. Entonces Pablo dice, ¿qué es más importante? Todo. Pero la unidad existe. Número 2, la diversidad. 1 Corintios 12, ahora estoy explicándote, ¿no? Ahora vamos a volver a Efesios 4. La diversidad, y hay que aceptar cuando es oído, cuando es mano y cuando es pie. Después de 40 años de anciano y misionero, tengo experiencia, tengo un tremendo enseñanza de todo lo que no hay que hacer. No sé si puedo enseñarles lo que hay que hacer, pero sé lo que no hay que hacer. Me equivoqué muchas veces. Y una de las tristes cosas que hay es cuando en la iglesia uno que es oído quiere ser boca, uno que quiere ser boca es pie. Entonces es como, a ver, lo voy a poner en otro plano, no en los dones, los talentos. Usted... ¿No le pasa que a veces alguien va a cantar y no fue dada para cantar? Mire, a mí me pasa algo muy raro. Por ejemplo, yo no entono. Yo no tengo voz, canto, o sea, sí canto, pero si canto por el Central Park mueren todos los pájaros, van cayendo, ¿está bien? Así que imagínate,
Pero tengo una cosa rara que cuando oigo desafinar me doy cuenta. Entonces a veces pasa una hermana o un hermano con todo y empieza a cantar solo. Y digo, ¡ay, Dios! Y tengo ganas de pararme con mucho cariño y decir, ya, sentate. Diciendo, por favor, no destruyas más ese himno. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando se puso a cantar y no era para cantar. Por ejemplo, ¿quieren que cante ahora? No. Amén, no. ¿Por qué? Yo quiero cantar. Al Señor. No. Dios no me dio para cantar. En la gloria cantaré todo el día. Mire, total usted no lo va a contar. Pero yo a veces canto himnos de rodilla o sentado. Desde adolescente aprendí a cantar un himno o coros antes de orar. Y a veces lo canto fuerte. Entonces va Liliana y me cierra la puerta. Dice, no, los vecinos, el testimonio. Pero el testimonio de los vecinos, yo estoy adorando al Señor. Bueno, pero el Señor te perfecciona la eternidad y a mí me destruye. Bueno, está bien. Esto pasa todo el tiempo en la iglesia. Ponen a predicar a alguien que no es para predicar. Ponen a cantar a alguien que no es para cantar. Ponen a hacer a alguien en la multimedia que hace un lío bárbaro. Vos me sentás ahí y en vez del Zoom de estar viendo la predicación, tal vez te pongo, no sé, Volver al Futuro y ves una película, ¿entendés? Entonces, Pablo dice, volvamos, unidad, diversidad. Ahora, pará, estamos hablando de 1 Corintios 12, ya volvemos a Efesios 4 y terminamos, no se me duerma. ¿Cómo hacemos? El tercer elemento es, cuando termina el capítulo 12, créamelo porque no se lo voy a hacer leer por el tiempo, termina el último versículo, el capítulo 12, dice, pero yo os muestro un camino más excelente. ¿Qué camino es más excelente? Y comienza 1 Corintios capítulo 13. ¿De qué habla el capítulo 13 de 1 Corintios? Del amor. Porque aparece el tercer elemento que es madurez. Madurez hace que la unidad y diversidad funcionen. Somos todos uno, pero esto es esto y esto es aquel. Somos todos uno, pero uno es oreja, otro es boca, otro. Y para la unidad y la diversidad caminen juntos se necesita madurez. La madurez viene por el amor. Por eso en un momento, al terminar el capítulo 4, te voy a mostrar cómo habla varias veces de amor. Esta expresión tan importante. Ahora, qué notable, ¿no? Porque Pablo entonces dice, bueno, ustedes no entienden. Si ustedes hablan todas las lenguas, dan todo el dinero a los pobres, dan su vida, no sirve de nada. Porque si no tienen amor, no tienen nada. Si ustedes tienen dones tremendos, si no tienen amor, no sirve de nada. Si usted predica bárbaro, no tiene amor, no sirve de nada. Si usted canta muy bien y entona todo y no sirve de nada. Porque usted necesita para equilibrar la unidad y la diversidad, la madurez. ¿Entiende? Y esos tres elementos nos permiten mantener la cohesión. Volvemos a Efesios capítulo 4. Ya llegamos al verso 11, donde habló de la distribución de los dones, ¿no? Que yo lo trasladé a 1 Corintios 12 para darle la idea. Ahora va a hablar de la intención de los dones, donde queremos terminar. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha dado todo esto? Bueno, voy a leer verso 12 al 16 y dice ahí, a fin de perfeccionar todos los dones a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos, ve que yo no paro de leer porque no hay punto, sigue la frase en castellano y en griego, para que no, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimanías del error, sino que sigue el texto, no hay punto. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sigue, no hay punto. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, va a terminar hablando de la intención de los dones, el propósito, que está relacionado a estar unido. Acuérdese, humildad, mansedumbre, paciencia.
para soportarnos unos a otros en el vínculo de la paz, porque tenemos 7 cosas, nos dio los dones y nos dio este propósito. Vamos a leer un poco el verso 12. El propósito es perfeccionar a los santos. Perfeccionar es una palabra no solo de llevar a la madurez, sino de equipar a las personas. Perfeccionar es la idea de equipar a las personas. Yo no voy a entrar ahora en el tema, pero sabe que esta palabra griega se usa para remendar o reparar las redes. A mí me ha confundido un poco esto en un punto, porque cuando, estamos hablando de perfección, es como que yo quiero mejorar algo. Pero acá, si tomo la idea de la palabra, es como que quiero tomar algo roto y repararlo para que esté mejor. O sea, no está diciendo que Dios dé dones para que usted sea mejor, sino está diciendo Dios dones porque usted está roto y tiene que ser reparado y mejorado. Porque muchas veces he dicho, puede ver en YouTube 1000 veces lo he dicho, hay 2 personas en el mundo, no más. Los que están rotos y lo saben y los que están rotos y no lo saben. Y este texto dice, bueno, todo esto es para que los rotos sean restaurados y sean mejorados, remendados o restaurados para la edificación del cuerpo de Cristo. A propósito, todos los términos están en plural, o sea, todos nos tenemos que involucrar en esta tarea. Los dones han sido dados a todos y la meta de todo esto es la construcción de la edificación del cuerpo de Cristo. Así que no es para los líderes, sino para que todos los santos nos restauremos, nos perfeccionemos y lleguemos a la madurez. Llegue al verso 19 y entonces dice ahí algo muy interesante. Dice allí el verso 18 hasta que alcancemos, el verso 13, estoy leyendo y quiero leer la pequeña palabra ahí. Dice, hasta que todos lleguemos. Bueno, alcancemos es otra versión. Alcanzar o llegar es una palabra que dice que todos lleguemos al destino. Es una palabra que se usaba para los viajeros que iban hacia un destino. La idea es que todos juntitos lleguemos al mismo destino. Y hay una preposición ahí que es hacia adentro y hay 3 cositas que están ahí escritas. Número 1, hasta la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que número 1, tenemos que llegar a unirnos en la fe para conocer al Hijo de Dios, no para ser importante nosotros, sino conocer al Hijo de Dios. Después dice, en segundo lugar, hasta un varón perfecto, o sea, la palabra ahí perfecto es maduro. Y la tercera dice, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida es la palabra metrón. En Francia hay un metro en una aleación de acero que se llama el metro patrón, que no se descompone con el tiempo y se mide. Bueno, dice en tercer lugar, no solo la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, no es solo hasta ser un varón maduro, sino hasta la medida de la estatura de Cristo. Chao, sonamos. Porque usted y yo estamos bastante lejitos de eso. Pero ¿qué dice Pablo? Vamos a unirnos para seguir creciendo y madurando. Por eso dice, ¿cómo va a conocer el inconverso que me va a conocer a mí? Por ustedes. Si tuvieran amor los unos para con los otros, la gente va a conocer a Cristo. Porque qué curioso, las iglesias, acuérdese que yo he viajado toda la vida. Y hay iglesias que han deshonrado a Dios en pueblos, en barrios y en ciudades. Porque el inconverso siempre sabe, ¿no? En esa iglesia se pelearon, en esa iglesia se enojaron. Ha sido avergonzar el evangelio. Bueno, así es al revés. Cuanto más unida está la iglesia, más amor muestra. Mira, hace algunos años atrás, nosotros siempre estamos buscando ganar la gente para Cristo. Y una cosa que tal vez no sabemos usar todos, no solo estoy hablándole a ustedes, empiezo por nuestra iglesia, es el edificio para ganar gente. Entonces el edificio se puede abrir, por ejemplo, para orar por alguna cuestión para el barrio. Nosotros en aquella época, en el otro edificio viejo, estaban robando mucho. Bueno, ahora roban mucho en Buenos Aires.
Lamentablemente en la parte que nosotros estamos roban mucho, por eso yo le sugiero que antes de irse revise su celular, porque yo también estoy ya robando. No tanto, no. Bueno, entonces paso con el carro un día y veo en la esquina de mi iglesia vieja un montón de gente, un montón de gente. Y le digo, ¿qué están? ¿Por qué están acá? No, son toda la gente del barrio, estamos reunidos porque queremos poner alarmas en el barrio y carteles y unirnos para combatir a los ladrones. Digo, ¿por qué están en la calle? No tenemos dónde reunirnos. No, ahora sí. Nosotros le vamos a abrir la iglesia, le vamos a permitir que hablen de la seguridad y vamos a hacer café. Bueno, y así hicimos. Se llenó la iglesia. Vino el comisario, el jefe de la estación de policía, vinieron todos los vecinos, nosotros servimos café, yo expliqué que la iglesia está para ayudar, para servir, no prediqué el evangelio ahí, no era la idea. Dimos café y folletos, la gente estuvo ahí. Bueno, eso fue tremendo. Pero lo curioso es que la gente empezó a confesarse. Los vecinos, sí, yo los veo, yo me asomo por la ventana y los miro, dice. Porque claro, la gente te mira, vos llegás con camisa y corbata, si no querés venir con camisa y corbata, pero venís bien arreglado, domingo a la mañana, en vez de estar durmiendo, estás viniendo. ¿Y sabés lo que todos los vecinos nos decían? Y yo los veía por la ventana y siempre llegaban felices, che. Diciendo, ¿por qué están tan felices? Tan alegres. Les llamaba la atención, no que fuéramos un domingo a la iglesia, sino que éramos felices. Este texto dice que llegamos a un punto que la gente pueda conocer el amor de Cristo por estar unidos de esta manera. Ahora espere que tengo que seguir el texto. Verso 14 al 16 habla del propósito final o el resultado final. Y dice, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, etcétera, sino que siguiendo la verdad. Hasta el verso 18 habla, dejen las niñerías. La palabra ahí habla de dar vueltas como un trompo. La palabra en realidad, el texto lo que está diciendo es dar vuelta cuando hay un viento. ¿Viste el viento que te da vuelta a las cosas? Un ciclón sería un twister, ¿no? ¿Cómo es? ¿Así es? Twister, bueno, o sea, dejen así. Ya basta de niñería. Llevado de acá para allá por artimaña, la palabra estratagema dice, por todo es el invento de gente que le lleva al error, no pierda más tiempo, concéntrense en qué, sino que siguiendo la verdad en amor. Ahora dejen toda la niñez de esa infantilidad, engañados con artimañas del error, y sigan la verdad en amor. La frase en amor aparece 3 veces aquí, subrayando la manera en que se mantiene la unidad. Y entonces dice allí, siguiendo, cuando me detengo porque no tengo los anteojos, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces dice, todo el cuerpo, todo, observe el todo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas. Las coyunturas es otra palabra griega que habla de la estructura que mantiene un edificio. O sea, los edificios no son altos, sino, por ejemplo, nosotros teníamos el edificio viejo que vendimos columnas grandes, creíamos que podíamos edificar arriba. Cuando vino el ingeniero no teníamos la estructura para hacerlo. Parecía, pero no había. Acá dice, la iglesia tiene que llegar a estructurarse para que vos me ayudes a mí y yo a vos, para que todas las coyunturas se ayuden mutuamente. ¿Entendés? Se estructuran, hagan una estructura tan firme que crezcan. ¿Y hacia dónde? Dice, y se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, porque te acordás que está hablando del propósito de los dones. Y los dones los dio Dios en base a que hay humildad, paciencia, mansedumbre, y tenemos 7 cosas que nos unen. Entonces la unidad, diversidad y madurez nos permite a todos juntos avanzar, todos ayudarnos, todos crecer. Ninguno se queda en el banco haciendo nada, todos participamos, no estamos murmurando, luchando, peleando, hasta que todos lleguemos a dice, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Y fíjese, cada individuo
contribuye al crecimiento unificado que pone a trabajar sus dones de forma particular. No puedo seguir porque después habla de andar en santidad, pero solo le quiero recordar que los textos después hablan de la amargura, del rencor, del aire, y que no le demos lugar al diablo con esas cosas y que desechemos la mentira y hablemos la verdad. Pero mire, quiero terminar recordando, estamos hablando de la unidad. Yo quiero decirle, tal vez a usted le pareció bueno el estudio, tal vez lo ve por Zoom o hoy va a ponerlo en WhatsApp para que otros lo vean. Yo sé que lo sé, lo conozco, vio que lo conozco, le voy a decir por qué. Porque usted cuando yo estuve dando este mensaje, usted estuvo pensando en algún otro hermano. Este mensaje es para esta hermana, que no tiene que ver, este mensaje es para este hermanito. O tal vez se lo manda por WhatsApp. Escuchalo, especialmente en el minuto 3, no. Yo le quiero preguntar, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Hace muchos años, una niña se perdió en un bosque nevado y las horas pasaban y todo el pueblo salió a buscarlo y aunque había mucha gente, no la encontraron. Y a la mañana amaneció muerta. Ahora las cosas han cambiado, pero en ese momento fue así. Alguien dijo, ¿saben lo que pasó? Que en vez de buscarlas todos desparramados en el bosque, nos hubiéramos hecho una sola fila, tomados de la mano uno al otro, y hubiéramos caminado barriendo todo este lugar, hubiéramos hallado a la niña y hoy estaría viva. La iglesia tiene que ser así, uno unido al otro, para que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe, a la edificación, al crecimiento y a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Oramos. Tal vez antes de orar en tu corazón le digas, Señor, quiero ser solícito, bien diligente en guardar la unidad. Tal vez en tu corazón le tienes que decir, Señor, dame la humildad, la mansedumbre y la paciencia para soportar los unos a los otros en el vínculo de la paz. Dile, Señor, ayúdame a entender la diversidad en la unidad y dame la madurez del amor para pasar por alto las ofensas, las debilidades y ayudar al hermano. Decíselo, decile, Señor, quiero cuidar mi parte y ser el que ayuda y suma para la unidad del cuerpo de Cristo que ya tenemos en ti. Querido Señor, gracias en esta noche por tu palabra, nos llega a todos, yo en primer lugar, porque estamos faltos, porque necesitamos vivir de acuerdo a todo lo que nos diste. Nos has dado tanto, Señor. ¿Qué pasa que no vivimos en armonía, que no andamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados? No andamos en relación a lo que tenemos. No andamos como lo que somos, hijos de Dios. No andamos como lo que hemos recibido. Hablamos de la doctrina y perdemos el deber. Hablamos de los privilegios y nos olvidamos las responsabilidades. Hablamos de la posición y nos olvidamos de la práctica. Ayúdanos a vivir el Evangelio, a vivir a Cristo y a vivirlo en andar en unidad. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.